Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso. Sábado es el verdadero día del Señor. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad en el sábado. No fue el Padre, no fue el Hijo, ni fue el Espíritu Santo. Fue el Papa, fue el papado, fue el sistema romano papal, ese gigantesco sistema de religión falsa y de engaño, obra maestra de Satanás para él sentarse y dominar y sojuzgar sobre esta tierra en cuerpo ajeno. Esa es la manera como el diablo está dominando y sojuzgando al mundo, llevándolo a la rebelión contra Dios y a él, Satanás, hacerse adorar. Domingo es el falso día de descanso. Sábado es el verdadero día del Señor. Oiga, querido amigo, todas las palabras que dice el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, escrito está en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Estas son todas las palabras que dice el 4.º mandamiento, y es el único mandamiento de los 10 que nos dice el nombre del legislador, Jehová, el título, creador, sus límites, el cielo, la tierra y el universo. Nos dice también quiénes deberían de ser sus súbditos. Dice Salmo 156, todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero qué lástima decirlo, que de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere darle honra, loor, gloria y alabanza a su creador es aquel que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, la corona de la creación. El hombre, dizque racional e inteligente, es el único que no quiere reconocer a su Dios y está guardando ese el día que impuso Satanás a través del sistema romano papal. El Señor nos dice entonces que es el único mandamiento que nos dice que al único día que Dios le puso nombre fue al sábado. La palabra sábado de nuestro idioma español viene de la palabra hebrea Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Y para que nadie se engañe y nadie sea engañado, el Señor dice que es el 7º día. No solamente le da nombre, sino que le da una ubicación, un lugar entre los 7 días de la semana. Dice el Señor que es el 7º día de la semana. Nadie puede ser engañado que es cualquier otro día, que es el domingo, que es el lunes, que es el viernes. El Señor nos dice es sábado. Ese es el día del Señor. Comienza él diciendo: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová, es para él, apartado para su culto, para su alabanza y para su adoración. Ese es el día que Dios dejó. Quiero decirles, Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. El único interés de Escrito está es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. La historia profética te la envío totalmente gratis, querido amigo, para que tú con tu familia conozcas esta historia. Aquí está desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí está la historia, queridos amigos, que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Y no se olvide que la historia es como la verdad. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Y la verdad es como la historia. Solo podemos conocerla, pero no podemos cambiarla. Eso es lo que nos dice la Biblia y eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra a través de las profecías. Te la envío totalmente gratis. Aquí está toda la corrupción, todo el caos ecológico que estamos viviendo está aquí. ¿Cómo va a ser los engaños finales de Satanás? ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? ¿Cómo va a ser la destrucción del Papa? ¿Cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la imposición de las leyes dominicales? El tiempo de angustia. Todo esto está aquí hasta el fin del conflicto. ¿Cómo va a ser el fin del conflicto? Cuando la tierra sea liberada eternamente y para siempre del pecado, de los pecadores, de Satanás y de todos sus secuaces. Eso es lo que nos dice la historia profética basada y fundamentada en las profecías del Dios, del único Dios vivo, eterno y omnisciente, que conoce él solo el fin antes del principio. Hemos venido y estamos estudiando ayer sobre
el origen de la política, cómo el Señor manda a su pueblo fiel a que entierre todas las cuestiones políticas. Dice el Señor que su pueblo debe enterrar las cuestiones políticas. Dice el Señor que su pueblo debe de permanecer aislado y apartado de todo eso, porque no hay esperanza en el hombre. Escrito está en el Salmo 146. Oiga lo que nos dice el Señor en el Salmo 146. Allá en el Salmo 146, en el versículo 3, dice el Señor: no confiéis en los príncipes. En otras palabras, no confíen en políticos, no confíen en los políticos, ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación. No pueden hacer absolutamente nada por usted, como usted se está dando cuenta y se ha dado cuenta. Los poderes políticos de este mundo no pueden hacer absolutamente nada por nadie. El Señor nos dice aquí que no confíe en los príncipes. Príncipes en la Biblia son políticos. No confíe en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Feliz, dichoso aquel que busca es a quién, a Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador, guiador, sustentador, gobernador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Él sí es ese Dios que saca el sol para buenos y para malos, que envía la lluvia para buenos y para malos, que envía el aire para darnos la vida y sustentarnos, que permite que la tierra produzca, que permite que todo. La gente no piensa en ese rey, la gente no piensa en ese gobernador del universo, la gente no piensa, busca ¿a quién? A los políticos. No confíes en los políticos, ni en hijo de hombre, porque no hay aliento en él. No hay salvación en él, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, dice el Señor. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Y dice más el Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Dejémonos de los hombres, dice el Señor, que todo su aliento y su vida está en su nariz. ¿Y de qué él es estimado? Y nos dice el Señor más allá en 17:5 del libro de Jeremías. Dice el Señor allá en Jeremías 17:5. Oiga lo que dice Jeremías 17:5. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Es claro, el Señor maldito descansa sobre todos aquellos que ponen su esperanza en el doctor, en el candidato, que ponen su esperanza en el político, que ponen su esperanza en el presidente, que ponen su esperanza de casita, de comidita, de trabajito, de empleo y todas estas cosas. Dice el Señor: maldito el hombre que espera y confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es lo que dice el Señor. Para donde va ese político, para donde va ese hombre, para donde va ese corrupto, van todos los que le van a dar su voto y van todos los, como hablábamos ayer, a hacerse partícipes de todos los crímenes, de todos los delitos, de todas las perversidades, de todas las iniquidades, de toda la corrupción, de todo el robo y de sangre que haga. Dice que usted se va a hacer partícipe de todo eso. De eso es que venimos estudiando, cómo se originó entonces allá en el cielo y aquí en la tierra estableció a través de Caín, y cómo el Señor entonces destruyó a ese mundo antiguo. Ya el mundo se acabó una vez, ya hubo un fin del mundo. Lo que viene ahora es el fin del otro mundo, el fin de este mundo ya es definitivo y total, en el cual la tierra quedará totalmente arrasada por el fuego, dice el Señor, y a partir de allí dice que el Señor hará cielo nuevo, tierra nueva. Es lo que nos dice la Escritura. Así que el Señor nos dice que
Después del diluvio, cuando el Señor acabó ese mundo que se corrompió por toda la inducción, por toda la corrupción que trajo sobre este planeta Caín, nos dice allá el capítulo 6 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Entonces nos dice la Escritura que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Exactamente esa historia está calcada ahora. La tierra está, como dice el Señor, dice que se corrompió la tierra delante de Jehová. Está corrompida este mundo, esta tierra delante de Jehová, y estaba llena de violencia, como lo vemos nosotros, las noticias de muerte, que salimos y no sabemos si regresamos, que de puertas para adentro usted está en peligro y que de puertas para afuera de su casa usted es hombre muerto. Dice el Señor que la tierra estaba como llena de violencia, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dice el Señor a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Después del diluvio, entonces el Señor nos dice que los hombres no escarmentaron con estos juicios que vinieron sobre este planeta, sino que reiniciaron a través de su gran caudillo Satanás, reiniciaron entonces todo lo que tuvo que ver con el nuevo establecimiento. No se olviden que el primer gobernador, el primer alcalde, el primer presidente, el primer rey que hubo en este planeta se llamó Caín. Él fue el que primero hizo una ciudad y aglutinó y aglomeró y amontonó allí gente, y él la sojuzgaba y la dominaba, y él era el político de esa ciudad, y él era el que decía en qué creer, en qué hacer y en qué debían la gente tener su esperanza. Solo en él, que era el líder allí. Ahora nos dice que de los descendientes de Cam que se apartaron de Dios, dice en el versículo 8 del capítulo 10 de Génesis, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Cómo se llamó el primer poderoso en la tierra? Se llamaba Nimrod, se llamaba Nimrod. Este Nimrod nos sigue diciendo aquí: fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que este Nimrod dice que fue el hombre primero que empezó, dice que empezó a ser el primero nacido para ser poderoso sobre la tierra, y de él mismo modo, sin duda, se consolidó ese poder de ser poderoso sobre la tierra. Dice luego, esto lo dice Alexander Hislop. Este librito fue escrito en el año salió a la luz en el año de 1853, y oiga lo que nos relata Alexander Hislop acerca de este Nimrod. Dice que luego este Nimrod, como el primer gran constructor de la ciudad después del diluvio, agrupando a los hombres y rodeándolos con murallas, hizo más todavía para capacitarlos con el fin de que pasaran sus días en seguridad, libres de las alarmas a las cuales habían estado expuestos en su vida dispersa, cuando nadie podía decirles siquiera que en cualquier momento podían ser llamados para entrar en lucha mortal con las fieras merodeadoras en defensa de su propia vida y de la de aquellos a quienes ellos amaban. Nos dice que en ese tiempo, después del diluvio, eran muchas las fieras, y que los hombres tenían mucho peligro y de las fieras, y de andar por el campo por la cantidad de fieras que habían. Entonces dice que este Nimrod se levantó como poderoso, ¿qué nos dice la Escritura? Como poderoso cazador, y nos dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante es ante o contra
Jehová, es lo que nos dice. Y oiga, ¿quién era este Nimrod? La palabra Nimrod quiere decir tirano, quiere decir engañador, quiere decir todo lo que tiene que ver con la apostasía. Eso quiere decir Nimrod. Eso quiere decir Nimrod, que era el apóstata, el que apartó a la gente de Dios. El tirano, quiere decir, la palabra Nimrod quiere decir tirano, tiránico, rebelde. Eso quiere decir Nimrod. Y nos sigue diciendo entonces aquí que dentro de las murallas, dice Jailop, almenadas de una ciudad fortificada, no iría a tenerse tal peligro proveniente de las fieras, y por la seguridad proporcionada de esta manera, los hombres se considerarían sin duda grandemente obligados con Nimrod. Es decir, él es el político, él es nuestro rey, él es el que nos favorece, él es el que nos hace las promesas, él es el que nos dice las cosas que debemos hacer. Dice, por tanto, no causa sorpresa que el nombre del cazador poderoso, que era al mismo tiempo el prototipo del Dios de las fortalezas, llegara a ser un nombre afamado. Con que Nimrod hubiese ganado fama solamente de esta manera, habría estado bien, pero no contento con librar a los hombres del temor de las fieras salvajes, también se empeñó Nimrod en la obra de emanciparlos del temor al Señor, temor que es el principio de la sabiduría y solo en el cual puede encontrarse la verdadera felicidad. Los apartó del temor ¿a quién? Del temor a Dios, después del diluvio, Nimrod. Y vamos a mirar aquí lo que dice, parece que por esto mismo se ganó uno de los títulos con el que los hombres se deleitaban honrándolo, el título de emancipador y libertador. Ese fue el nombre que le dieron a Nimrod, emancipador y libertador de Dios y de todos los peligros de este planeta. Se dice que él fue el primero que congregó a la humanidad en comunidades, es decir, en ciudades, el primero de los mortales que reinó y el primero que ofreció sacrificios idólatras. Este era Nimrod, y nos dice la escritura aquí que fundó todas las ciudades. Dice que no solamente fundó a Babilonia, sino que fundó a Nínive y fundó cualquier cantidad de ciudades en esta tierra. Ese fue el Nimrod, el fundador de todas las grandes ciudades en este planeta y en este mundo. Y este hombre, como era un cazador y la gente le tenía terror y horror a todas las fieras, entonces dice que este hombre con el pellejo, con la piel de las fieras, se hacía sus vestidos. Los vestidos de Nimrod eran hechos con las pieles de las fieras que él cazaba. Y entonces esto hacía que la gente, cuando lo viera, pues le tuviera cierto temor, respeto y reverencia, ni siquiera de acercarse al hombre por el temor al pellejo que llevaba. Como decían los viejos, mató el tigre y se asustó después con el pellejo. Esa era la manera como Nimrod dominaba y sojuzgaba, y se colgaba no solamente la piel como vestido, sino que se colocaba en la cabeza tocado de los cuernos de los animales, o se colgaba los colmillos a su cuello. También eso hacía que la gente lo viera como un todopoderoso, como un Dios, como un gran político, como un gran diseñador de lo que tenía que ser la ciudad. Hacía los trajes con las pieles de los animales cazados para inspirar infundir, para impresionar y para infundir respeto, para inspirar poder y autoridad, para inspirar temor y reverencia, para atraer sobre él la adoración de los hombres. Ahí nacieron eso de impresionar con los vestidos. Por eso es que ustedes ven que los reyes empezaron a ponerse esos vestidos así, para crear que impactara a la gente, para crear impresión, para infundir respeto, para inspirar poder. Y también lo hicieron después entonces los militares. También vienen los militares y se ponen todos los vestidos con su pompa para causar impresión, para causar toda clase de admiración y de respeto. Y vienen después entonces los políticos y los sacerdotes, y también adoptan esa misma norma de impactar y de impresionar con los vestidos. Ustedes ven el Papa cuando se pone todas esas pedrerías de oro, esa tiara de oro, cuando se pone todas esas
pompas, esos vestidos, esos trajes, y se monta con toda esa procesión de candelabros, con toda esa procesión de cardenales, con toda pompa y con todo derroche de cirio y toda clase de cosas, el impacto que causa en las personas es exactamente el mismo que causaba Nimrod, que era infundir impresión, infundir respeto, inspirar poder y autoridad, temor y reverencia, y atraer sobre ellos la adoración. Así es como se ha hecho adorar el Papa, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia y la profecía. Mire lo que dice aquí acerca de los reyes y de los poderes de la tierra, como Pío IX se daba esta ínfula cuando salía con toda su tiara, disfrazado de oro, de piedras preciosas y candelabros de oro, que no tienen absolutamente nada que ver con el Cristo, sino con todo lo que son los poderes mundanos de esta tierra. Se ponía él en esa tierra al vicario infalible de Jesucristo. Miren las ínfulas y los poderes y la autoridad infalible, cuando la Biblia nos dice que el único que es infalible es Dios. Al vicario infalible de Jesucristo, al gobernador supremo del mundo en la tierra, al Padre de naciones y reyes. Ese fue el nombre, el título que se colocó Pío IX, que se colocó Pío IX, se colocó el alias de Pío IX, Papa. Y ¿qué decía él? Que él es el vicario infalible de Jesucristo. Yo soy el vicario infalible de Jesucristo, el gobernador supremo del mundo en la tierra, el Padre de naciones y reyes. Y ahí viene entonces lo que es la política, y nos sigue diciendo Jailo, nos sigue diciendo Alexander Jailo, hablándonos de los del origen de la política, cómo se originó la política. Estamos allá en los tiempos de Nimrod, en donde las pieles de los animales, y este hombre emancipó a los hombres, los libertó no solamente del dominio o del terror de las fieras, sino que también los emancipó del temor a Dios. Y sigue diciendo entonces, dice que Nimrod, este poderoso benefactor de la humanidad, este individuo fue deificado, o sea, declarado Dios. Y dice, y hasta el momento en que abrazaron el cristianismo, los engañados habitantes adoraron como elevador de los cielos a Nimrod. Hasta nuestros días lo sigue adorando el mundo, en el día del dios Sol, que fue impuesto casualmente por Nimrod. Él fue el que trajo, Satanás a través de Nimrod fue el que trajo el culto a quién, el culto al dios Sol, el que se inventó el culto idolátrico, como nos dice aquí que él fue el primero que congregó a la humanidad en comunidades, en ciudades, el primero de los mortales que reinó y el primero que ofreció sacrificios idólatras a la naturaleza, al dios Sol, al dios Sol, a la diosa Tierra, a la Pachamama, a los animales, toda la solatría. Ese Nimrod es el que nos dice la Escritura que fue el originador de todo lo que es la política en este planeta. Y así se sucedieron los reyes. Ahí comenzó lo que fueron los reyes. Y entonces las naciones empezaron a tener, los hombres, cuando después de la confusión de las lenguas, dice que se esparcieron y se llevaron el modelo de Nimrod a hacer sus ciudades y allá a hacerse ellos sus políticos y sus reyes, y entonces sus dirigentes. Ahí nació la necesidad del hombre de tener políticos, de quién los dirigiera, quién les dijera qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Ahí los hombres ya empezaron a sentir las necesidades de ser mandados. Dígame qué tengo que hacer, no me diga qué hago yo, no, dígame qué debo hacer. Eso es lo que nos dice la historia. Entonces nos dice aquí que esta política contagió al pueblo de Dios, y ya para allá, por los días de Samuel, de este juez que el Señor puso allá, dice que cuando Samuel envejeció, entonces oiga lo que nos dice la Escritura aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5, le dijeron a Samuel: he aquí, Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. La nación de Israel no tenía rey, el rey era Dios, era una
teocracia, en la cual Dios era el que directamente informaba qué era lo que tenía que hacer el pueblo. Él era el que los defendía, la guerra era de Dios, Él era el que los sustentaba, Él era el que inspiraba terror en derredor de ellos para que nadie tuviera que ver con su pueblo. Él era el que los protegía y Él era el que sustentaba y le daba pan, techo y abrigo a su pueblo. Era el Rey Dios, como quiere serlo y como va a hacerlo de todos los que quieran servirlo y quieran obedecer sus mandamientos. Él es el Dios y el creador, el Rey de ellos. Por eso el Señor Jesús nos dice que los políticos de este planeta y de esta tierra, nos dice allá en el capítulo vamos a ver aquí en el capítulo 7 de Mateo capítulo 20, nos dice el Señor: entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis? Oiga, mira esta reprensión tan grande para nuestros días, lo que dice Jesús. Dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Qué hacen los políticos y gobernantes? Dice, se enseñorean, se convierten en amos y señores y dueños de todo. Lo reparten o lo distribuyen a sus amigos, a sus amigotes, a sus familias, de manera, el nepotismo, todo la reparten, todo. Dice Jesús, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y oiga, el gobierno de Cristo dice, mas entre vosotros no será así. Ese no es el gobierno de Cristo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, sin salario, sin comisiones, sin sobornos, sin contratos, sin sermoneos, sin chanchullos, sin sobornos, sin adulaciones, sin corrupción, sin carruseles, ni ninguna clase de engaño ni de mentira. Eso es lo que nos dice el Señor, que Él vino fue a servir. Jesús no se metió entre las clases políticas. Jesús no se codeó con los políticos, no. Él era igual con todos, con el político, con el publicano, con el ladrón, con la prostituta, con Cristo no hizo ninguna clase de acepción de personas. Y nos dice el Señor aquí que Él vino fue ¿qué? A servir. Los políticos dicen, la gente no, ay, que fue un gran servidor, que es un gran servidor de la patria. Siempre es la palabra sirvió, sirve a la patria. Sirve, la palabra servir y servicio viene de la palabra siervo, y un siervo es un esclavo al cual no se le da salario, al cual a duras penas se le daba el pan y se le daba el lugar donde dormir. Eso era un siervo. Entonces ellos reclaman que servir. ¿Qué sirvieron? ¿Qué están sirviendo? Con tremendos salarios estrafalarios y estrambóticos. Eso es decir que están sirviendo a una patria o a una nación, cuando se les da ese salario, queridos amigos, por hacer nada, por inventarse leyes para beneficiar a los ampones, leyes hechas por ampones para beneficiar a ampones. Las leyes que hacen los hombres son leyes que están diseñadas para beneficiar a los ampones, para que los ampones hagan lo que quieren hacer y no les pase nada. Eso es así de simple y de sencillo. Y después vienen a reclamar que ellos son ¿qué? Que siervos, que ellos son servidores de la patria, prestamos el servicio a la patria. Queridos amigos, el Señor nos dice es que los que quieran
ser mayores, serán vuestros sirvientes, vuestros servidores. Aquí, si la política no hubieran dineros de por medio, ni pagos, ni salarios, sino que verdaderamente todo fuera por amor a la patria, por amor a los habitantes de la nación, que era servir a mis hermanos, a mis compatriotas, si fuera verdaderamente así, de servicio la política, muy pocos políticos, muy pocos hombres se apuntarían a ese trabajo. Entonces nos dice la Escritura aquí que el pueblo de Israel se contagió ¿con qué? Se contagió con lo que impuso Nimrod. Queremos reyes. ¿Qué clase de reyes? Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos un rey como todas las naciones, no como Jehová, no. Y sigue diciendo, versículo 6, capítulo 8 de Samuel, dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oiga lo que dijo el Señor a Samuel: Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Oigan la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Los hombres han desechado a Cristo, a Dios como su rey, y han entonces traído ¿a qué? A hombres para que los juzgue, para que haga de ellos esclavos, siervos, para que los oprima tributariamente, para que los guíen a la perdición, a la ruina y a la muerte eterna. Es lo que nos dice la Escritura aquí. Y sigue diciendo el Señor, dice más el Señor a Samuel, le dice: ahora Samuel, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vaya, muéstreles cómo los va a tratar el político que quieren ellos que reine sobre ellos. Y oiga, miren si esto no se está cumpliendo hoy en nuestros días. Exactamente lo mismo que el Señor le dijo allá a ese pueblo. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de él a la guerra, hacer matar a lo más precioso que pueda tener una nación, nuestros jóvenes, las columnas del futuro de una nación, lo más precioso que pueda tener un país, los jóvenes. ¿Qué harían los reyes? Le digo el Señor. ¿Qué harían los políticos? Mire, las guerras. Nada más George Bush hizo matar a más de 7,000 jóvenes de lo más preciado de la nación norteamericana con la guerra en Irak. 7,000 jóvenes. Y nos sigue diciendo el Señor aquí, ¿qué más hará? Dice: nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Eso es lo que haría el rey, lo que harían los políticos. Pondrían a la gente ¿qué? A esclavizarlas. ¿Con un salario de qué? De humillación. ¿Con un salario de qué? De hambre. Ellos son los que imponen el salario mínimo para todos aquellos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y qué más dice? Dice: tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares. No se reparten ellos la tierra y todo esto. Mire lo que dice aquí: diezmará vuestro grano y vuestras viñas. ¿Qué más sigue? Tomará vuestros siervos. ¿Qué más dice el Señor? Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus esclavos. No son los habitantes de esta nación esclavos de los políticos de este planeta, de esta nación. Son esclavos. El Señor nos dice que a Él hay que darle el 10% de lo que nosotros nos ganamos para que su obra pueda realmente seguir adelante. ¿Qué hace la gente con el otro 90%? Se lo entregan a los gobiernos de este país, de este mundo. Le entregan el 90%, reciben el sueldito y ahí está tocando el de la energía, el del agua, el del predial, el de valorización, el del catastro. Ahí está el del servicio tal, del servicio del otro. Y a Dios, queridos amigos, que es el que nos da el sol, el agua, la lluvia, la vida, el aire, el sol, todas las cosas.
a ese sí lo desechamos, al verdadero rey, pero ensalzamos al rey. Salimos a correr, a gritar, viva fulano, viva mengano, arriba fulano, y se divide la gente por este partido y por el otro, y defienden a esos hombres que, como nos dijo el Señor, no sabemos quiénes son, no sabe, el pueblo no sabe por quién está votando. Dice el Señor, no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. La gente no sabe, después que ha votado es que se da cuenta de cuántas demandas tienen en la corte tal, que era un criminal así, que mató aquí, que hizo lo otro allá, que robó, que es el amigo del otro ampón, que él tiene nexos con este ampón, que es el que saqueó esto y que saqueó lo otro. No, dice el Señor, podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo, dice el Señor, tomar parte en plan político alguno. No podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa y pondrán por obra medidas opresivas para inducir u obligar a sus semejantes a guardar el domingo como día de reposo. Eso lo van a imponer es entre las iglesias y los políticos. ¿Y qué más dice el Señor? Dice el Señor aquí, oiga, dice el Señor, dice, los miembros de la familia del Señor, el mundo que haga lo que quiera hacer con el mundo, el diablo que haga con sus súbditos lo que quiere hacer con ellos, que los políticos se vayan con el diablo y que el diablo haga a través de ellos lo que quiere hacer con los que se dejen hacer. Dice el Señor, no pueden estar la familia humana del Señor, dice, de parte de los hombres que exaltan ese día y violan la ley de Dios, hollando su sábado. Los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados que cometen en el ejercicio de sus funciones. La gente cree que está limpia cuando votaron por tal o cual y que resultó ser un ampón, que resultó ser un criminal, que resultó ser un corrupto, que resultó ser todos los crímenes habidos y por haber. La gente quedó manchada, usted queda manchado. Por eso dice el Señor que todo eso es todo eso es Babilonia, todo eso dice el Señor que es confusión, y escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice el Señor, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío, ¿cuál es el pueblo mío? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, y tienen la fe de Jesús. Solo esos son el pueblo de Dios, los que guardan y obedecen la constitución celestial. Salid de ella, pueblo mío, de Babilonia. Toda esta confusión, de todo este caos en las instituciones y de toda esta confusión que hay en el planeta y en la tierra, salgan de allí, dice el Señor, salgan de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que usted no se haga partícipe de los pecados que, como nos dijo acá, cometerán estos hombres en el ejercicio de sus funciones. Dice, no, ni recibáis parte de sus plagas, para que usted no se haga partícipe de los pecados, ni tampoco vaya usted a hacerse parte en las plagas que el Señor va a enviar a toda esa abominación y a toda esa inmundicia. Por eso nos dice el Señor que qué es lo que debemos de hacer. Dice, dejar a un lado las cuestiones políticas, no os juntéis en yugo desigual con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel. ¿Qué pueden tener en común estas partes? Dice, no puede haber entre ellas compañerismo ni comunión, porque comunión dice que significa participación, sociedad. Dios emplea las figuras más fuertes para mostrar que no debe haber unión entre los partidos políticos mundanos y los que buscan la justicia de Cristo. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas, la verdad y la injusticia? Ninguna, dice. La luz representa la justicia, las tinieblas la injusticia, y los cristianos han salido de las tinieblas a la luz. Así fue como el pueblo de Israel se contagió de toda la iniquidad, de toda la inmundicia y esto. Y después vino
Después vino, desecharon a Dios y siguió allí. Entonces dice que después vino la corrupción de todas las naciones a partir del pueblo de Israel. Y oiga lo que dice el Señor que haría con la tiara y con la corona, con la tiara del sacerdote y con la corona del rey. Dice el Señor lo que dice aquí en el capítulo 21. En el capítulo 21 de Ezequiel, oiga lo que dice el Señor, qué va a pasar con la tiara y qué va a pasar con la corona de rey, de gobernador, de tirano, de político. Dice, así ha dicho Jehová. Ezequiel 21, 26 y 27, así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así, será exaltado lo bajo y humillado lo alto, arruina lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. ¿A quién es que le va a entregar el Señor la corona como gobernante de este planeta y la tiara como verdadero representante de la espiritualidad en el universo? A Cristo Jesús. Escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, dice Juan en esta visión, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Viene como soberano rey. Así representaban en la antigüedad a los reyes, entrando en tremendo caballo y blanco. Y dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Cristo viene con su ropa teñida de sangre, de su propia sangre. Los políticos, los papas y los poderes terrenales de las guerras y de todas las disputas de conquista en este planeta tienen sus ropas manchadas de sangre, pero de otros. Cristo tiene sus ropas manchadas con su propia sangre y nos sigue diciendo, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá, él será el rey con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, oiga, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Viene el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y cuando esté apareciendo en las nubes de los cielos el Rey de reyes y el Señor de los señores, mire lo que va a pasar con los políticos, mire lo que va a ocurrir con los poderosos de este planeta, miren lo que harán los reyes de este mundo, miren lo que harán los grandes, los fuertes y los poderosos cuando se manifieste aquel que es el verdadero Rey de este universo, el verdadero Rey de cada uno de estos súbditos que están en este territorio del diablo, queridos amigos. Mire lo que dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 9 versículo 6, Apocalipsis capítulo 6 versículo 15 al 17. Oiga, cuando aparezca Cristo en las nubes de los cielos, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el dueño y Señor de todo lo que existe en este planeta, dice, y los reyes de la tierra, ¿quién? Los políticos de la tierra, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Van a salir volados, van a huir de la presencia, van a ser desenmascarados en todo su engaño, en su corrupción, que hablábamos ayer de tener el corazón, ¿qué? De tener el corazón partido, dividido. Eso es la corrupción, tener el corazón partido, como hablábamos ayer hablábamos de eso, de la corrupción, de tener el corazón
partido entre el bien y el mal, entre la mentira y la verdad, entre el engaño y lo recto, el corazón partido, dividido entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo torcido, entre la promesa fiel y la promesa mentirosa, entre la verdad y la mentira, entre lo honesto y el fraude, entre Dios y Satanás, entre el engaño y lo fiel, entre lo santo y lo profano, entre lo vil y lo verdadero, entre la mentira y la verdad, entre lo terrenal y lo divino, entre el orden y la anarquía, entre la guerra y la paz. Salen volados, dice la escritura, que saldrán que volados a esconderse ¿dónde? Entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y dirán a los montes, oiga lo que van a decir los políticos, los grandes, los reyes, los poderosos de esta tierra, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Querido amigo, la política en este planeta fracasó. Humanamente no hay arreglo para este mundo, no hay humanamente nada que hacer por este planeta. El mundo no se va a acabar, el mundo está totalmente acabado por donde usted le mire: económica, política, social, médica, alimenticia, ecológica. Es un caos ya. Lo único que espera este mundo es la aparición del Rey, la aparición del Rey y gobernador del universo, del dueño y Señor de este planeta, Cristo Jesús, en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. La política fracasó, el hombre se centró en sí mismo, su corazón corrupto no le permite ver la necesidad de Cristo, cuando Cristo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Escrito está en Juan 15:5. Dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice más el Señor allá en el libro de Proverbios. Mire lo que dice el Señor allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, versículo 2, dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes, sus políticos se multiplican. Ustedes ven, yo recuerdo en mi infancia que no habían sino 2 o 3 candidatos. Ahora son miles y miles de candidatos y candidatas. ¿Por qué? Dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ahora escuchen lo que dice el Señor aquí en el libro de Proverbios. Dice: muchos hombres, 26 de Proverbios, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Todos estos hombres proclaman su bondad: yo no robo, yo no soy corrupto, yo vengo de esto, yo lo ofrezco mi honestidad, ofrezco mi experiencia, ofrezco mi yo no sé qué, yo sí soy, yo daré, yo haré. Ninguno cumple sus promesas. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice el Señor aquí. Iluso el que piense que humanamente este planeta tiene arreglo. Y de las mujeres, ¿qué dice el Señor de las mujeres? Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mujer virtuosa, ¿quién hallará la mujer virtuosa? Dice el Señor. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar y esperar ¿en quién? En Cristo. Cristo, queridos amigos, es el Rey, el que viene. Por eso el Señor dice que en estos últimos días las aguas a los políticos y las aguas a los religiosos, a los dirigentes religiosos, al Papa, al protestantismo, a lo evangélico, a los cristianos, dice que se les va a secar, porque la gente finalmente se va a desencantar definitivamente de que los hombres no pudieron, ni pueden, ni podrán hacer absolutamente nada por el hombre, y dice que ya la gente no irá ni a votar, ni al culto, ni a las iglesias, porque dice el Señor que las aguas, que quiere decir multitudes, pueblos, naciones, lenguas, gente, se secarán
se apartarán de todo eso y se quedarán solos. Cristo es el Rey que viene, queridos amigos, de enterrar las cuestiones políticas, es lo que nos dice el Señor, y prepararnos para su segunda inminente venida. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque el gobierno de Dios es un gobierno moral que está basado y fundamentado en el amor y la piedad, y eso es lo que debe hacer el cimiento del gobierno de Dios. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, abran la Biblia, ábranle los ojos a nuestros niños, apártenlos de toda la corrupción, de toda la drogadicción, vengan y oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Nos veremos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos.